Bueno, hoy comenzamos con un nuevo video que se trata sobre los presidentes que han rendido cuentas a la justicia. Ayer, Colombia entró en el no tan selecto club de países con expresidentes detenidos en América Latina. Este es un recuento de los casos más llamativos en la región. Ni todos terminaron condenados, ni sus procesos en la justicia acabaron con su legado político. Ya comenzamos. Bueno, el primer presidente que ha sido detenido, o el más cercano, es el señor Álvaro Uribe Vélez, que el 4 de agosto será un día que terminaría en los libros de historia. La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte de la investigación por supuesta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. La orden llega después de 8 años de una investigación que inició cuando Uribe Vélez acusó al senador Iván Cepeda de usar falsos testigos en su contra. Eventualmente la Corte decidió parar la investigación a Cepeda y en su lugar reconocerlo como víctima en el caso de investigación a Uribe por manipulación de testigos. En 2018 la Corte llamó a Uribe a rendir indagatoria, la primera vez que sucedía con un expresidente colombiano. Hoy, 2 años después de una decisión de la Corte Suprema, Uribe se convierte en el primer exmandatario de Colombia en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia con una detención domiciliaria. Uribe se suma a la lista de expresidentes latinoamericanos que han sido investigados y llamados a rendir cuentas frente a la justicia de su país. Al igual que lo que hasta ahora ha pasado en el caso Uribe, son casos que han tardado años entre decisiones para iniciar la investigación, las medidas de aseguramiento, los juicios y finalmente las condenas. Aquí una sección que algunos de los casos más representativos de expresidentes latinoamericanos que han comparecido ante la justicia. Cada uno es distinto. En algunos se trata de crímenes más graves como delitos de lesa humanidad y otros en delitos comunes como crímenes de corrupción. Cada caso además está en diferentes momentos procesales. Nuestros objetivos también están en comparar sin mostrar que hubo en era de juzgamiento contra presidentes de la región que eventualmente podrían dar luces sobre el caso del líder del Centro Democrático y una de las figuras más prominentes y polémicas de la historia de la política en Colombia. El siguiente de la lista es el señor Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil en 2003 a 2010, capturado en 2016 y la condena fue en 2018. En 2019 lo declararon inocente, aunque sigue enfrentando varios procesos de condena. Delitos: soborno. ¿Se acabó su movimiento político? No. Su partido es la segunda fuerza política después de Jair Bolsonaro, actual presidente. Lula da Silva fue arrestado en 2016 tras varias investigaciones en su caso de corrupción y de lavado de activos conocido como el caso Lava Jato, en el que se le causaba de haber recibido 8 millones de dólares en viajes y regalos. El caso y la acusación de Lula fueron lideradas por el entonces juez Sergio Moro, que hasta el pasado abril ejerció como ministro de Justicia el presidente Jair Bolsonaro. En 2019 se reveló que la acusación contra Lula había sido producto de conversaciones en las que el ex juez Moro había obligado a los fiscales del caso a hallar en contra del expresidente. A finales de ese año, la Corte Suprema de Brasil aseguró que su encarcelamiento había sido inconstitucional y en mayo pasado Lula fue declarado inocente. Sin embargo, el expresidente aún enfrenta varios procesos ante instancias de su país que aún se encuentran en la investigación y recursos de defensa de Lula. Bueno, el primer expresidente es el señor Alberto Fujimori. Fue expresidente de Perú en 1990 a 2000, capturado en 2005, condenado en 2009 y la pena fue de 25 años. El delito por el que se le condenó fue el homicidio agravado y secuestros agravados.
Pero ahora la pregunta es, ¿se acabó su movimiento político? No. Su hija, Keiko, mantuvo su legado y fue encarcelada por el caso de Odebrecht, a pesar de haber protagonizado su acusación de violaciones de los derechos humanos durante su mandato, incluyeron secuestros y masacres. Fue hasta en el 2000 que el proceso contra Fujimori cobró fuerza, cuando se revelaron videos en los que un funcionario del gobierno sobornaba a políticos para favorecer al entonces presidente. Su captura se dio en el Chile en 2005, cuando salió del Japón, el país en el que pasó 5 años evadiendo la orden de extradición. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por su participación en casos de homicidio calificado y de secuestros agravados. Su encarcelamiento no le puso fin al fujimoricismo, un legado que continúa su hija, Keiko Fujimori, quien luego también sería encarcelada por el lavado de activos con la empresa Odebrecht. A sus 82 años sigue presa en el penal Bardillo en Lima. El siguiente de la lista es Ricardo Mantelini, presidente de Panamá, de 2009 a 2004. Capturado en 2017, condenado, no lo absuelven en 2019, ahora es investigado por sobornos en Odebrecht, delitos acusadas a sus opositores. ¿Se acaba su movimiento político? No, pero su partido Cambio Democrático fue acusado de recibir financiamientos de Odebrecht para las campañas presidenciales de 2004. La investigación contra Martellini por sobrecostos de un programa que superaban los 45 millones de dólares iniciaron cuando apenas terminó su mandato. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó su detención preventiva tras ser investigado por los sobrecostos y por espionajes e intercepciones telefónicas a más de 100 de sus opositores. Fue hasta 2017 que Martellini fue capturado en Miami, a donde había huido cuando iniciaron las investigaciones, y extraditado a Panamá. En 2019 fue absuelto de todos los cargos, a pesar de encontrarse actualmente en investigaciones por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En julio de ese año, sus hijos fueron arrestados bajo una orden de detención internacional por lavado de dinero de más de 20 millones de dólares de soborno de la Odebrecht a opositores del orden de detención de Álvaro Uribe. Martellini aseguró que respalda al expresidente colombiano y que cree en la inocencia del abogado Diego Cadena y lo considera una persona correcta. Ahora, el último expresidente de Latinoamérica que ha sido condenado, el señor Rafael Correa, expresidente de Ecuador en 2007 a 2017, capturado en 2018 y condenado en 2020. Pena 8 años de prisión, pero fue juzgado en ausencia porque está en Bélgica. Delitos: soborno. ¿Se acaba su movimiento político? No, aunque no es tan fuerte como antes. En 2018, una jueza ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra Correa después del expresidente faltara una citación de la Corte Nacional de Justicia por una investigación en la que Fernando Balda, un político del partido de Correa, aseguraba haber sido secuestrado por el régimen del expresidente. Años antes, Balda había huido a Colombia, donde fue acogido por el círculo cercano de Álvaro Uribe, después de que el gobierno ecuatoriano lo encontrara culpable de haber injuriado a otro político ecuatoriano. Por esa investigación de secuestro, Correa tenía una orden de prisión. Además, en abril pasado, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador la sentencia a 8 años de prisión por casos de soborno entre 2012 y 2016 conectados con la empresa de Odebrecht. Por esa acusación fue juzgado en ausencia, ya que actualmente Correa está radicado en Bélgica. En cuanto a su legado político, la elección seccional
de 2019 mostraron que el correísmo sigue fuerte en Quito y en Pichichá. En el primero quedó de segundo y en el segundo ganó. Eso implica que ha perdido fuerza política en términos de cantidad, pero que sigue siendo fuerza en lugares